El convento estaba rodeado de muros altos, pero no eran de piedra, eran de silencio. Cada paso, cada mirada, cada oración, todo estaba medido. Las voces eran como ceniza, existían pero no ardían. Las monjas no hablaban porque habían hecho voto, pero también porque sabían que el aire estaba lleno de ecos que no debían despertar. La más joven de ellas se llamaba Sor Clara. Tenía los ojos demasiado vivos para ese lugar. Su silencio no era obediencia, era sospecha. Desde la primera noche sintió que algo respiraba entre los muros, algo que no era el Espíritu Santo. Había una sala prohibida, cerrada con 3 llaves. Las ancianas la llamaban la Capilla Vieja, pero nadie rezaba allí desde hacía décadas. Solo entraban 2 veces al año, siempre de noche. Una madrugada de invierno, Sor Clara no pudo más. Esperó que todas durmieran, tomó una vela y descendió. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era denso y olía a mirra podrida. En el altar no había cruz, sino un velo negro clavado con espinas. En el suelo, una figura arrodillada. No rezaba, susurraba, pero no en latín. Cuando Clara se acercó, la figura se desvaneció como humo. Donde estaba el cuerpo, quedó un libro. Viejo, sin título, con páginas manchadas de sangre seca. Lo abrió. No entendió las palabras, pero las sintió. Vibraban, gritaban desde dentro. La primera línea decía, y el verbo se rompió, porque fue nombrado por una boca impura. Desde aquella noche, Clara comenzó a soñar. No eran sueños, eran regresos. Veía monjas de siglos pasados, llorando, encerradas, cubiertas de símbolos en la piel. Escuchaba un canto que parecía venir de la tierra misma, y una voz que repetía, callaron por miedo, pero tú has escuchado. La Madre Superiora notó el cambio. Clara hablaba sola, miraba al vacío, no temía al altar. Le preguntó qué había visto. Clara respondió, nada que no esté ya aquí, solo que ustedes lo olvidaron. Esa noche fue encerrada en su celda. Le quitaron los libros, la luz, la comunión, pero no lograron callarla. Las demás monjas comenzaron a inquietarse. Soñaban lo mismo. Una en especial, Sor Inés, confesó haber escuchado el canto desde niña. Dijo que había sido enviada al convento por su familia para curarse del fuego. Pero el fuego no se había apagado. Solo había aprendido a fingir. Las dos se miraron en silencio durante la misa. Y algo pasó. Una tercera monja se acercó, luego otra. En menos de una semana, 7 de ellas comenzaron a reunirse en secreto. No para rezar, sino para recordar, para contar lo que sus cuerpos habían sentido, lo que sus voces no se atrevieron a decir durante años. Recitaron fragmentos del libro. Uno hablaba de una revelación que fue negada por los padres, pero entregada a las hijas. Otro, de una lengua de fuego que fue extirpada de las Escrituras. Nombraron a María no como virgen, sino como portadora del secreto que se perdió en los concilios. Y al hacerlo, tembló la tierra bajo el convento. Un temblor leve, apenas perceptible, pero las paredes se agrietaron. De una de ellas cayó una piedra que ocultaba un hueco. Dentro, otra figura. Una monja momificada, sentada, con la boca sellada por alambre. En sus manos, una cruz rota. Y bajo ella, otra copia del mismo libro. Pero esta vez, escrito en un idioma que ya no se hablaba. Los registros del convento lo omitieron. Solo anotaron: actividad sísmica menor, daños en Capilla Vieja, monja accidentada durante la noche. Pero nadie estaba herida, solo Clara, que esa noche no durmió. Pasó horas frente a la figura momificada. Dijo que le habló sin abrir la boca, que le mostró la historia verdadera. Y esa historia no era de santos, era de mujeres selladas, de nombres borrados, de evangelios que hablaban del cuerpo como templo vivo y no como prisión, de una luz que descendía no desde el cielo, sino desde el útero. Cuando intentaron expulsarla, Clara no se resistió, solo dijo: no es este lugar el que tiembla, es la mentira sobre la que está construido. Las otras 6 monjas la siguieron. De noche, sin maletas, dejaron los hábitos, desaparecieron. Pero la llama no se apagó. Una novicia encontró entre las sábanas de Clara un papel con una frase: el silencio fue el primer pecado, porque callar la verdad es negar a Dios. Nadie supo dónde fueron.
Las llamaron herejes, perdidas, enfermas de espíritu. El convento envió informes a Roma. Se dijo que Clara había sido influenciada por literatura prohibida, que su mente había cedido ante la tentación del orgullo. Pero lo que la iglesia no dijo es que las desapariciones no fueron las únicas. En otros conventos, en otras regiones, otras voces comenzaron a levantarse. En el norte de Italia, una monja llamada Sor Magdalena grabó con sangre un círculo sobre el suelo de piedra. En su centro, dejó una carta con solo una frase. Yo también escuché el canto. Fue encerrada de por vida. En Francia, en un monasterio del siglo XV, las hermanas taparon con yeso un fresco antiguo que representaba a una mujer alada descendiendo del cielo, con el rostro cubierto de fuego. Nadie lo volvió a ver, pero las crónicas del monasterio mencionan que esa imagen no era una santa, sino la que vino antes de las palabras. El fenómeno tenía un nombre entre los pocos que lo reconocían: la resurrección de las silenciadas. No era un movimiento, ni una herejía formal. Era una grieta, un temblor en la estructura misma del dogma, algo que se transmitía en susurros entre celdas, entre respiraciones contenidas. Se decía que las monjas marcadas por el canto podían verse entre ellas, aunque nunca se hubieran conocido, que reconocían una luz en la mirada, una vibración en la voz. Clara y las suyas no se escondieron como fugitivas. Se instalaron en una casa abandonada cerca de un bosque antiguo. Allí comenzaron a reescribir lo que recordaban, no con tinta, sino con ceniza y miel. Decían que las palabras escritas con dulzura eran más difíciles de quemar. Sus textos hablaban de un Dios que no era solo Padre, sino también Madre, de un espíritu que no imponía, sino que despertaba, y de una verdad que no gritaba desde los púlpitos, sino que susurraba desde las entrañas. Una noche, mientras Clara caminaba entre los árboles, encontró a una anciana vestida de gris. No llevaba crucifijo, solo un anillo con un símbolo que Clara había visto en sus sueños, dos bocas entrelazadas por un hilo de oro. La mujer la llamó por su nombre, sin haberla conocido jamás, y le dijo: no es nuevo lo que oyes, es muy antiguo, más antiguo que las escrituras que lo niegan. Desde aquel encuentro, Clara comenzó a dictar textos enteros sin saber de dónde venían. Las otras escribían. A veces lloraban, a veces reían, otras simplemente se arrodillaban en silencio. Decían que lo que Clara decía era lo que ellas habían sentido toda la vida, pero nunca supieron nombrar. Era como si alguien hubiera devuelto el lenguaje robado. Uno de esos textos hablaba de una Eucaristía de la sangre femenina, no como rito profano, sino como símbolo de la creación divina. Otro hablaba del velo que cubrió la sabiduría para que no la apedrearan. Y otro más, del último nombre de María, que no fue virgen, sino voz encarnada del silencio que arde. El rumor de lo que hacían llegó a oídos de un cardenal. Envió emisarios. Uno de ellos se infiltró, fingiendo ser peregrino. Fue recibido sin juicio. Asistió a una de las reuniones. No escuchó blasfemias, escuchó historias. Escuchó dolor, ternura, verdad. Volvió a Roma sin hablar. A los pocos meses renunció. Nadie supo más de él. La iglesia ordenó la quema de los manuscritos, pero ya era tarde. Una copia había sido enviada a un monasterio de clausura en los Pirineos. Otra, a una joven teóloga que dudaba en secreto. Otra más, escondida dentro de una imagen hueca de la Virgen, en una iglesia olvidada. Como semillas en la tierra, los textos comenzaron a brotar en la oscuridad. Las monjas que se quedaron en el convento original comenzaron a experimentar fenómenos. Algunas soñaban con Clara, otras oían pasos en la capilla vieja, aunque estaba cerrada. Una novicia perdió la voz durante la misa. Otra comenzó a hablar en una lengua antigua, desconocida. La Madre Superiora pidió ayuda. Llegaron exorcistas, pero no encontraron demonios, solo eco. Y en ese eco una frase: ya no callaremos. El silencio se convirtió en grieta, la grieta en herida y la herida en fuego. El fuego no quemaba edificios, quemaba máscaras. En conventos de toda Europa, las más jóvenes comenzaban a cuestionar, no con rebeldía, sino con una lucidez insoportable. Preguntaban por los textos perdidos, por los nombres borrados, por las mujeres que alguna vez predicaron y luego fueron silenciadas. Las respuestas eran evasivas.
o simplemente no venían. En un monasterio de Baviera, Sor Edith encontró en el muro de su celda un grabado cubierto de cal. Lo limpió con las uñas hasta que apareció una figura. Una mujer coronada con 7 estrellas, rodeada de serpientes. No estaba en ninguna liturgia, pero su presencia la hizo llorar sin saber por qué. Esa noche soñó que la mujer le decía, no eres la primera que escucha, pero puedes ser la última que calle. En México, una monja de origen otomí fue castigada por hablar en su lengua natal durante el rosario. Dijo que en ese idioma los nombres de Dios no se pronuncian, se sienten, que el canto que oía no tenía sílabas, solo pulsos, que las piedras también hablaban, pero la iglesia había olvidado cómo oírlas. Mientras tanto, Clara y las suyas seguían escribiendo. Ya no escondían lo que hacían. Llamaban a su espacio el altar de las olvidadas. No era un templo, era un cuarto con tierra en el suelo y ramas en cruz. Allí se arrodillaban, no para pedir, sino para recordar. Decían que el recuerdo era la forma más pura de oración. Una tarde llegaron 2 ancianas. No eran religiosas, pero reconocieron el símbolo del anillo que Clara llevaba desde que encontró a la mujer en el bosque. Dijeron venir de la línea que no fue reconocida por Roma, pero que aún respira. Trajeron consigo un códice envuelto en piel de cordero. Tenía más de 300 años. Dentro, relatos de mujeres que curaban con manos y con cantos, que bendecían sin permiso, que hablaban en lenguas sin traducir. Y todas ellas, en algún punto, fueron quemadas, enjauladas, desaparecidas. Clara comenzó a temblar al leerlo. Reconocía palabras que nunca había aprendido. Sentía que el códice hablaba no al oído, sino al vientre. Como si dentro de su cuerpo hubiera una cámara antigua donde esas palabras habían estado esperando siglos para ser pronunciadas de nuevo. En uno de los fragmentos del códice se hablaba de las guardianas del nombre no escrito, mujeres que según la leyenda habían escuchado una sílaba de la voz original y la habían guardado dentro de sí, generación tras generación. No podían decirla en voz alta, pero su sola presencia en el mundo impedía que la oscuridad reclamara todo el lenguaje. Sor Inés, una de las 7 que huyeron con Clara, cayó enferma. Durante días deliró, hablaba con sombras, repetía frases en idiomas que nadie reconocía. Antes de morir, pidió ser enterrada desnuda, cubierta solo con ramas de olivo y salmos escritos con tierra. Su tumba fue cavada por las propias hermanas, y sobre ella dejaron el libro sin título, el mismo que Clara encontró en la capilla vieja, pero abierto en la última página. Al enterrarla, vieron que sobre su pecho había surgido una marca. No la tenía antes. Era el mismo símbolo del anillo, 2 bocas, unidas por un hilo de oro. Después de ese día, los sueños se intensificaron. Una tras otra, las mujeres comenzaron a tener visiones de monjas antiguas, de rituales de fuego en criptas, de mujeres encapuchadas sosteniendo cálices vacíos que ardían sin líquido. En cada visión se repetía una imagen, una sala cerrada, con una puerta sellada por una cruz invertida. Y detrás de esa puerta, la voz. Clara comprendió que no se trataba solo de memoria. Se trataba de despertar algo dormido, algo que la iglesia, los concilios, los padres, habían encerrado porque no podían controlarlo. No era demoníaco, no era herético, era demasiado vivo. Y lo vivo, cuando no se somete, asusta. En Roma comenzaron a circular rumores. Documentos internos hablaban de un movimiento silencioso que amenaza con desestructurar el orden eclesiástico. No eran feministas, no eran reformistas, eran testigos, y testimoniaban algo que no cabía en ningún catecismo, que Dios también habla en femenino, y que su voz no viene de arriba, sino desde dentro. Las grietas ya no eran simbólicas. En varios monasterios, columnas enteras se resquebrajaban sin causa aparente. Un convento en Cracovia fue evacuado tras el colapso de su capilla central, justo después de que una novicia escribiera en el muro, «Ella está regresando». Nadie supo quién era ella, pero la frase apareció luego en otros 3 lugares, en una Biblia marginada en Sicilia, en una carta anónima en Lima, y tallada con uñas en una celda en Sevilla. La jerarquía eclesiástica comenzó a emitir documentos de advertencia sobre falsas revelaciones, espíritus de confusión y monjas con síntomas de delirio místico.
Se organizaron vigilancias, se retiraron Biblias antiguas, se confiscaron diarios, pero no pudieron detener lo que ya no era contagio, sino despertar. Clara, mientras tanto, no hablaba ante multitudes, no fundaba iglesias, solo seguía escuchando. Decía que cada noche el canto se hacía más nítido. Ya no era un murmullo, era una melodía completa, con acordes que le hacían llorar y temblar. A veces se arrodillaba durante horas sin moverse, con los ojos abiertos hacia un punto invisible. Las demás la rodeaban en silencio, sabiendo que ella estaba oyendo lo que todas esperaban recordar. Una noche, una de las hermanas, Sor Lía, se levantó en mitad de una vigilia. Caminó hacia el altar de tierra y colocó sobre él su lengua, que se había arrancado ella misma. Nadie gritó, nadie la detuvo. Solo Clara se acercó, cubrió la lengua con hojas de laurel y dijo: el silencio ya no te pertenece, ahora habla a través de nosotras. La lengua fue enterrada como reliquia, y desde entonces comenzaron a hablar no solo con voz, sino con signos, con fuego, con tacto. Redescubrieron lenguajes antiguos, del cuerpo, del ritmo, del llanto. En uno de sus rituales, 3 de ellas caminaron descalzas sobre brasas sin quemarse. Otra escribió una oración con lágrimas, y al secarse las palabras quedaban visibles en la piedra. En Roma, un grupo secreto dentro del Vaticano pidió crear un registro de anomalías femeninas. Se hablaba de cristologías heréticas, de matriarcas invisibles y de fragmentos teológicos que nunca debieron salir a la luz. Un teólogo, en un informe clasificado, escribió: si estas mujeres tienen razón, toda nuestra estructura está construida sobre un silencio forzado, y el día que hablen sin miedo será el fin del orden conocido. Pero no se trataba de destruir, se trataba de alumbrar. Clara lo dijo con claridad una noche. No hemos venido a incendiar templos, hemos venido a parirlos de nuevo, porque el vientre fue negado y ahora reclama ser altar. En una revelación colectiva, varias de ellas vieron la misma imagen: una cripta subterránea, bajo la basílica más sagrada. Allí, encerrada detrás de una pared sin puerta, yacía una figura cubierta con velo rojo. No sabían si era una estatua o un cuerpo, pero la sensación era clara. Esa figura llevaba dentro un evangelio sellado, uno que no fue escrito, sino vivido. Sor Inés, que había enfermado antes, apareció en los sueños de todas. Decía: ya no recen con palabras, recen con hambre, con sangre, con memoria, porque Él vendrá a través de nosotras, o no vendrá en absoluto. El Vaticano mandó emisarios con la orden de silenciar definitivamente a Clara y su grupo, pero al llegar, encontraron la casa vacía. No había muebles, no había escrituras, solo un altar de tierra, una vela encendida y una frase escrita en las paredes con ceniza: fuimos muchas, somos más, y nunca volveremos a callar. Las llamas no se apagaron, cruzaron fronteras. Lo que comenzó como un murmullo entre muros se convirtió en un canto soterrado que subía por los cimientos de iglesias, que despertaba a las que creían haber olvidado. No buscaban escándalo, buscaban redención, pero no la redención que les ofrecieron los hombres, sino la que recordaban desde antes de tener nombre. A veces el mundo no cambia con gritos, cambia con susurros que se multiplican bajo la piel, y cuando el eco de esos susurros resuena en el lugar correcto, tiemblan los altares. Eso fue lo que ocurrió. No un cataclismo, no una guerra, solo un temblor suave y luego otro. Y con cada uno, una mujer más despertaba. Una novicia en Siria comenzó a escribir en lengua perdida mientras dormía. En Japón, una hermana mayor escuchó una melodía que la hizo llorar durante 3 días. En Sudamérica, una comunidad de religiosas comenzó a celebrar una liturgia secreta bajo la luna llena. No usaban libros, usaban memoria. El Vaticano, al borde del pánico, intentó recuperar el control. Nuevas encíclicas, nuevas reglas, nuevos castigos, pero ya era tarde. Las piedras habían hablado. Y una vez que una piedra habla, ni la cruz la calla. Porque no era un movimiento. Era un recuerdo colectivo, uno que ya no dependía de Clara ni de las 7 originales. Ellas habían sembrado, pero ahora el campo entero germinaba. Un manuscrito anónimo llegó a manos de una teóloga alemana. Relataba con detalle la vida de una figura borrada de la historia,
Sor Lucía de la Sangre Silenciosa. Vivió en el siglo XIII. Fue condenada por decir que el espíritu se posa donde quiere, y él ha elegido el vientre de las mujeres como su nuevo templo. Murió quemada, pero sus últimas palabras fueron recogidas por una hermana escondida. Decían, el fuego que me consume es la voz que no callaron, aún arde. El manuscrito fue copiado y traducido a 23 lenguas en 2 años. Nunca publicado oficialmente. Solo transmitido de mano en mano, de boca en oído. En cada copia, al final, una frase. Si esto resuena en ti, es porque ya lo sabías. La figura velada que muchas vieron en sueños comenzó a aparecer también en pinturas espontáneas, en esculturas sin rostro, en manchas que se formaban sobre las paredes. Siempre el mismo contorno. Mujer encorvada, vientre abierto, lengua de fuego saliendo de su pecho. Algunos la llamaron profecía, otros herejía, pero todas sabían lo que era. Era el rostro de la voz que regresa. El canto no era solo canción, era código. Una vez descifrado, revelaba frases perdidas de antiguos evangelios. Algunos aseguraban que coincidía con un pergamino gnóstico desaparecido, pero para las hermanas no importaba su origen, importaba lo que despertaba, porque cuando lo entonaban al unísono, los relojes se detenían. Las campanas sonaban sin ser tocadas, y los muros por un instante parecían respirar. Al final Clara desapareció. Se dice que cruzó sola una frontera sin nombre, que dejó su hábito junto a un pozo seco, y en su lugar una tela escrita con su propia sangre. El verbo fue carne, pero antes fue voz, y la voz era mujer. Nadie la volvió a ver, pero en conventos, ermitas, hospitales, cárceles, bibliotecas y hasta en el eco de un rezo en una plaza vacía, su voz seguía vibrando. No como dogma, no como doctrina, sino como recuerdo encarnado, como un nombre que se niega a ser silenciado. Y así lo innombrable fue nombrado. No por rebelión, sino por verdad. No por ira, sino por fidelidad. No para destruir, sino para parir de nuevo lo que fue escondido. Porque el pecado más grande nunca fue hablar, sino obligar al mundo a callar lo que ya ardía dentro.